Bien, el enfoque del paciente con dolor articular, vamos a partir de lo grande del enfoque del paciente con dolor articular y vamos a terminar en cómo hacer la evaluación de los pacientes con artritis reumatoide. Para hacer un poco de propaganda a la semiología en contra de la inteligencia artificial, si yo les pregunto a ustedes qué va a subsistir de lo que hacemos como médicos en la Facultad de Medicina, ¿qué, qué, qué va a subsistir de todo lo que hay de lo que aprendemos en anatomía, fisiología, semiología, cirugía, medicina interna, ginecobstetricia y pediatría? ¿Qué es lo que va a subsistir en el campo educativo de la medicina con relación a la inteligencia artificial? ¿Qué piensan ustedes que va a subsistir? Ustedes jóvenes que están en el proceso de aprendizaje, ¿qué piensan que va a subsistir? ¿Qué no va a cambiar con la inteligencia artificial? De lo que hablamos en la universidad, lo que no va a cambiar, lo que no va a cambiar es la semiología. ¿Por qué? Porque los pacientes seguirán, por mucho que estemos en el siglo 32, seguirán teniendo un corazón con 4 cámaras y seguirán teniendo que usted tiene artritis psoriática. Pero resulta que no había inflamación de las articulaciones interfalángicas distales. Las distales están indemnes. Entonces, la inteligencia artificial va a decir, como las interfalángicas distales están indemnes, que el síntoma, el diagnóstico es otro. Todo depende de cómo alimente usted la inteligencia artificial. Entonces, para alimentar bien la inteligencia artificial necesitamos tener un conocimiento sólido, un conocimiento real de lo que es la semiología. Ahora entiendo la doctora Erika. ¿Qué pasa? Es una mujer joven de 20 años. Probablemente el dato epidemiológico nos hace pensar en que tenemos una probable artritis reumatoide o un lupus eritematoso sistémico. Pero si tenemos un hombre de 50 años con una monoartritis de la primera metatarsofalágica del pie derecho, probablemente por ese dato epidemiológico de ser un hombre de 50 años, tengamos una gota. Entonces, los datos epidemiológicos nos enmarcan el caso, nos enmarcan el caso, y los datos de la anamnesis y del examen físico nos dan los datos pivote para poder establecer un diagnóstico. En el examen físico tenemos no solamente que evaluar la parte musculoesquelética, sino que también tenemos que evaluar las mucosas, la piel, porque las enfermedades reumáticas no solamente afectan las articulaciones o el aparato locomotor, también afecta la piel, también afecta a los ojos, también afecta a los pulmones, también afecta los riñones. Entonces tenemos que evaluar los otros sistemas del cuerpo. Hay un método de evaluación rápida que es el GALS, en donde evaluamos los miembros superiores, los miembros inferiores, la marcha y la columna, en una forma rápida, pidiéndole al paciente que haga todos los arcos de movimiento, y si vemos que un arco de movimiento está irregular, ya lo exploramos más específicamente. Ahora vamos a aprender con el doctor Jimmy Medina a evaluar las articulaciones
en artritis reumatoide. Al examen físico hay unas maniobras básicas que nos indican que un paciente tiene estado inflamatorio. Que son la maniobra de presión o el squeeze test, que se hace sobre las metacarpofalángicas, haciendo presión en las metacarpofalángicas, y si el paciente siente dolor y retira, la maniobra de retirada es clave, y retira, eso nos está diciendo que el paciente tiene dolor. Y eso nos puede indicar que el paciente, y estos son los síntomas que nos sirven para identificar que una artralia se va a convertir en una artritis. Unos síntomas que usualmente son de corta evolución, menores de un año, unos síntomas que siempre están localizados en articulaciones que afectan la artritis reumatoide. La metacarpofalángica es la articulación casi que exclusiva de la artritis reumatoide. Entonces, si hay dolor a la palpación de la metacarpofalángica y hay retirada, ese paciente tiene muy probablemente va a tener una artritis reumatoide. La rigidez matutina mayor de 60 minutos, los síntomas más severos presentes en las primeras horas de la mañana, y si eso se acompaña del antecedente de algún familiar con enfermedad reumática, usted tiene enfrente a un paciente con artritis reumatoide en fase inicial. La dificultad para empuñar y la prueba de compresión positiva termina de completar el cuadro clínico. La idea es que este algoritmo lo apliquemos para el estudio de un paciente con dolor articular. Ustedes ven arriba, se alcanza a leer joint pain, dolor articular. Si quieres, préstame el celular, te lo tengo. Sí, ya lo quiero. Gracias. Ustedes ven ahí dolor articular y miramos si hay rigidez matutina y empeora con el reposo. Sí. Si es poliarticular, compromiso de grandes y pequeñas articulaciones con rigidez matutina, probablemente se trate de una artritis reumatoide. No, empeora con el movimiento y empeora y mejora con el reposo. Es probablemente una osteoartritis. Cuando tenemos un paciente con dolor articular, tenemos que tratar de establecer si se trata de una artritis reumatoide, si se trata de una espondiloartropatía, si se trata de una osteoartrosis o un lupus eritematoso sistémico. Y eso lo vamos a lograr llegar a esos diagnósticos haciendo el interrogatorio, como les acabo de decir, haciendo la evaluación y haciendo el examen físico que el doctor Jimmy les va a enseñar. Les presento al doctor Jimmy Medina, compañero, colega y amigo de Bogotá, egresado de la Universidad Nacional, de mi alma mater también, que les va a enseñar, les va a explicar cómo hacer el examen físico en los pacientes con artritis reumatoide. Jimmy, muchas gracias. Gracias, Elías. Gracias por la introducción. Buenas tardes a todos. Esta conferencia está dedicada a examinar a los pacientes con artritis reumatoide, como lo dijo el doctor Elías. Siguiente. 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 Entonces, el objetivo de la conferencia es obtener las competencias básicas para el examen de las articulaciones en un paciente con artritis reumatoide. Es importante entonces saber que un paciente con artritis reumatoide es un paciente, por ejemplo, como el diabético, que requerimos controlarlo, y para saber si un diabético está controlado lo hacemos con la hemoglobina glicosilada, ¿sí? Dependiendo de la edad y todo esto.
En artritis reumatoide también, una vez diagnosticado, tenemos que definir cómo está controlado, si está activa la enfermedad, si está controlada o no, si está sin actividad, tenemos que definir cómo están sus articulaciones. Pero lo hacemos con el examen físico. Entonces, aló. ¿Por qué se examinan las articulaciones de un paciente con artritis reumatoide? Es porque se ha visto que en todo el mundo existen deficiencias en destrezas y conocimientos en los pacientes con enfermedades osteomusculares. Múltiples estudios han mostrado que nosotros no sabemos bien examinar un paciente, no solamente al paciente reumático, sino en general los pacientes con enfermedades osteomusculares. Entonces, hay una llamada de acción en todo el mundo a que debemos hacer esto, a mejorar el conocimiento en cuanto al examen físico de aquellos pacientes. El segundo es porque no existen técnicas claras. Imagínense que nosotros los reumatólogos tenemos diferentes técnicas. En una ciudad aplican de una forma cómo examinar las articulaciones de un paciente con artritis, en otra de otra forma. En las escuelas y en los cursos de posgrado y los fellows de posgrados en reumatología no se enseñan de forma estandarizada las técnicas de examinar estas articulaciones en los pacientes con artritis reumatoide. Y lo más importante, que a pesar de nuevas tecnologías, y mire que esto lo hice hace algún tiempo de esta diapositiva, inclusive la inteligencia artificial, todavía el examen físico es la piedra angular para examinar estos pacientes con artritis reumatoide. Por lo tanto, todavía no ha sido y no va a ser reemplazado con las nuevas tecnologías. Por ejemplo, se ha hecho estudios comparando el examen físico de un paciente con artritis reumatoide contra ecografía o resonancia y se ha visto que no es superior una resonancia de todas las articulaciones contra solo examinar las articulaciones. Por lo tanto, es clave saberlas examinar para poder determinar si un paciente requiere un tratamiento nuevo, si que requiere disminuir de pronto también, o si requiere biológico o no. Y se ha visto que solo con una o dos articulaciones mal clasificadas podemos definir si un paciente necesita, por ejemplo, terapia biológica. Si diagnosticamos mal una o dos articulaciones y no estarían inflamadas, podríamos formularle biológico, que cuesta mucho al sistema de salud, pero también cuesta en iatrogenia del paciente y lo contrario también. Pásala, por favor, porque no me pasa. Entonces se hizo un consenso nacional entre reumatólogos en toda Colombia, aquí, y que ha sido recientemente publicado hace pocos días, en cómo hacer las técnicas de examen articular de forma estandarizada, es decir, unificada. Esta es la idea, que lo apliquemos, no solamente los médicos, sino las enfermeras y en general todo el personal de salud que tiene que ver con el examen de los pacientes con artritis reumatoide. Entonces, se definieron varios aspectos importantes que vamos a ver. Estas técnicas de examen es muy importante de definir, es que no son para diagnosticar las articulaciones en diagnosticar la artritis reumatoide, es decir, es cuando ya el paciente está diagnosticado de artritis reumatoide y necesito controlarlo. No son estas técnicas para hacer un diagnóstico diferencial de la artritis reumatoide, sino es para controlar un paciente ya diagnosticado. Y no se refieren tampoco a las escalas que se usan para la artritis reumatoide. La siguiente. Toca que los vayas pasando rápido, por favor. Con el otro. Toca irlo pasando, ¿sí? El anterior. Entonces quiero mostrarles este esquema, lado izquierdo, y un concepto muy importante que es arriba lo que dice el margen articular.
El margen articular es un sitio clave en donde se une la membrana sinovial, que es la membrana que recubre todas las articulaciones, como su nombre lo dice, sinoviales, y une esta membrana sinovial al cartílago, es decir, al hueso, es decir, el punto en donde se une la línea roja con la azul, la membrana sinovial con el cartílago. Esa es la membrana sinovial en donde nosotros vamos a examinar en el examen físico y como lo vamos a ver en todas las técnicas siguientes. Al lado derecho ustedes ven, esa es la membrana sinovial, la cavidad, que ese es el objetivo de las técnicas de examen que vamos a ver y donde se inserta al hueso y el cartílago, es decir, la unión del cartílago y del hueso, ese es el margen articular que es donde tenemos que palpar para ver si hay dolor o tumefacción de una articulación. La siguiente. Entonces, ¿qué es el margen articular? Se definió en el consenso que la hinchazón articular es significativo de que hay edema en las estructuras blandas de la articulación. Siguiente. Se puede detectar a lo largo de los márgenes articulares, que ya vimos que la unión del cartílago con el hueso y es donde se pega la sinovial. Y es una referencia anatómica donde se inserta. Siguiente. Y no está determinada exactamente cada articulación, pero sabemos que genéricamente ese es el sitio. Siguiente. Entonces, algunos principios. No, espérate. Entonces, un principio importante es que cuando yo quiero ver para el examen articular de un paciente con artritis que una articulación en sí está activamente enferma, quiere decir que está inflamada. Siguiente. Entonces, inflamación de una articulación significa dos cosas: que tiene dolor al examen físico o que tiene edema, que es igual a decir que esté hinchada o está tumefacta. Entonces, esas dos características, tener dolor o tener edema, es signo de inflamación o de estar activa una articulación en particular. La estás adelantando muy rápido. La anterior. Entonces, no siempre hay enrojecimiento o calor, que son las cuatro características de la inflamación de cualquier tejido. Ustedes aprendieron que son dolor, calor, edema y eritema, ¿sí? Entonces, en la articulación no siempre hay calor, enrojecimiento, pero cuando un paciente lo tiene, hay que anotarlo. Pero siempre son dos características de la inflamación articular: dolor y edema, sin las otras características. Sigamos. Otros principios que se definió en el consenso siguiente, que son importantes tener. Entonces, el dolor, que ya vimos que es una de las dos características de la inflamación, se puede presentar en algunas situaciones específicas. Siguiente, cuando el dolor está al presionar una articulación, por ejemplo, en las metacarpofalángicas. Ya vamos a ver que para definir si están activas las metacarpofalángicas tenemos que presionarlas en busca de dolor o tumefacción. Dos, con un movimiento pasivo de la articulación. ¿Cuál es el movimiento pasivo? Es el que el médico, el examinador, imprime en el paciente sin que el paciente tome parte del movimiento de una articulación, como en el hombro, la cadera y el tarso. Y tres, siguiente, preguntando sobre dolor articular. Por ejemplo, en la cadera, uno le pregunta al paciente: mi señor, ¿ha tenido dolor en los últimos días a nivel de la ingle? Si el paciente dice que sí, eso es signo de dolor para una actividad de esa articulación que es la cadera en cuanto a inflamación. Siguiente. Entonces veamos una articulación una por una. Empecemos por el hombro. Entonces, en el hombro, lo primero que tenemos que observar es el surco deltopectoral, que como ustedes ven, es aquella hendidura que ven ahí entre el deltoides y el pectoral. Siguiente. Y tenemos que definir unas referencias anatómicas.
que como lo ven ahí en forma artificialmente puesta, la línea de arriba es la clavícula, el círculo es la apófisis coracoides, y más abajo vamos a ver la cabeza del húmero, que en la raya azul es la sinovial que tenemos que palpar. Esas son las referencias topográficas en un paciente. Siguiente. ¿Qué es lo que queremos ver y palpar, examinar? Es esto lo que ven en morado. Es aquella cavidad articular que en un paciente con artritis reumatoide va a estar inflamada. Entonces, eso es lo que vamos a tocar en el hombro. Siguiente. En la radiografía y una artrografía, ven ahí en la imagen radiopaca con contraste, esa es la cavidad sinovial que se inflama en un paciente con artritis reumatoide. Siguiente. Entonces, esta es la técnica que luego de observar, la siguiente es palpar. Entonces, definimos la clavícula arriba, abajo las coracoides, la apófisis coracoides, que ya lo vamos a ver en la práctica, 1 centímetro abajo y 1 centímetro al lado, y ahí palpamos la sinovial de la articulación glenohumeral, que la vamos a encontrar tumefacta o dolorosa. Siguiente. Podemos complementar esta técnica anterior haciendo la presión sobre este punto, una abducción y una rotación externa del hombro. Ahí caemos exactamente sobre la sinovial del hombro. Es una técnica que es poco conocida y esa es la que se ha visto en la literatura escasa y lo que se determinó el consenso para examinar el hombro. Siguiente. Luego, una tercera maniobra, que es el movimiento pasivo del hombro, que tomando la muñeca o el antebrazo, pasa lo anterior, hacemos un poquito de flexión, la anterior. Hacemos un poco de flexión en el hombro y abducción a 50 grados. La siguiente no. Esa. Ese con movimiento pasivo, si hay dolor, se califica como que hay una de las dos características en el hombro, que es dolor. La otra sería tumefacción. Siguiente. Entonces veámoslo en un video, cómo sería. Siguiente. Flexión ligera del hombro y abducción. Si el paciente dice que hay dolor, puntuamos dolor para esa articulación del hombro en la clinimetría. Siguiente. Entonces, el resumen de la técnica. Primero, observación cuidadosa del hombro. Segundo, se palpa con el pulgar y podemos hacer rotación externa y abducción. Y tercero, con un único movimiento, preguntamos al paciente si hay dolor. Siguiente. Pasemos al codo. El codo es un poco más fácil y esas son las referencias topográficas que ustedes ven. Entonces, los dos puntos azules, uno sería el epicóndilo lateral y el otro el olecrano. Entre el epicóndilo lateral y el olecrano está la articulación del codo. Lo que ven esa raya. Ahí encuentran la articulación del codo y ahí es donde tenemos que examinar para la artritis reumatoide. Siguiente. Entonces, situamos el codo a 70-80 grados. Idealmente sería con un gonómetro, que es fácil de conseguir en cualquier ortopédico. Y marcamos 70-80 grados, que la flexión en L sería 90 grados y 70-80 sería esto. ¿Sí? Entonces, tomamos la mano del paciente con una mano y con la otra, con el pulgar, palpamos la articulación del codo. Y ahí entonces definimos si está tumefacta o está dolorosa. Siguiente. Igual en muñeca. Miren que en la muñeca, ahí están las marcas. Las dos semicirculares son los huesos del antebrazo, el radio y el cúbito. Y la línea recta serían los huesos del carpo. Esa es la articulación. Y tenemos que palpar tanto en el margen proximal, es decir, en los huesos del antebrazo, y en el distal, sobre los huesos del carpo, los márgenes articulares. A veces
En la apófisis estiloides del cúbito puede haber un receso sinovial. Sigamos la siguiente. Entonces, al lado izquierdo observamos que se palpa en el margen proximal de la muñeca y el lado derecho en el margen articular distal. Siguiente. Y creo que viene un video, ¿sí? En donde se muestra la técnica completa. Entonces, palpamos margen proximal distal y hacemos ligera flexoextensión de la muñeca. Y preguntamos al paciente si hay dolor y sentimos si hay engrosamiento de la sinovial. ¿Sí? Siguiente. No, anterior. Ahí. Dale clic. Y la anterior. Anterior. Es que no ha corrido el video. Eso ahí. Entonces se hace esa maniobra completa. Flexoextensión y se palpa. Y la apófisis estiloides. Digamos. Pasemos a la articulación metacarpoflágica, que son las articulaciones típicas de la artritis reumatoide, las metacarpoflágicas. Entonces, podemos palparlos con la técnica de los 2 pulgares, se llama, es decir, palpar con un pulgar de cada mano, como lo ven, y con la técnica también que se llama el pulgar. A veces suena un poco redundante. ¿Qué presión tenemos que aplicarle a las articulaciones? Es muy clave porque los pacientes pueden quejarse de dolor con una presión. Entonces es aquella presión necesaria para palidecer el lecho ungular o ungueal del examinador. Miren las uñas del examinador que se palidecen. Tan pronto empiece a palidecerse, esa es la presión que se debe aplicar. ¿Sí? Entonces esta técnica es la de los pulgares, en donde se palpa el margen proximal y el margen distal de la articulación para observar si hay tumefacción o dolor. Siguiente. Aquí es el ejemplo, la cuarta metacarpofalángica. Sigamos. Y la otra técnica que se recomienda por el consenso, que puede ser una técnica alternativa, es la técnica del pulgar con el índice. Hay personas, por ejemplo, los residentes me dicen, a mí me cuesta un poco sentir con los 2 pulgares, yo siento como más sensibilidad, sobre todo las mujeres, con el índice. He observado que las mujeres tienen más sensibilidad con el índice. Entonces dicen, yo prefiero palpar con el pulgar y el índice. Entonces se recomienda esto como parte alternativa de la técnica de pulgar índice. También, por ejemplo, hay pacientes que son grandotes o que son muy obesos y que hacerlo con 2 pulgares es como difícil, rodear las 2 manos con los pulgares. Entonces se recomienda esto. O a veces también cuando yo tengo duda con los 2 pulgares, intercalo con el pulgar índice para tener un poco más de valoración y tener 2 puntos de vista. Siguiente. Esta otra técnica se describe y que algunos lo hacen, que es la técnica de las tijeras, es decir, toman la mano, la dividen los 2 dedos así como me ven y rodean las manos, el anular y el meñique por delante, el pulgar es el que examina y el índice y el medio por detrás. Es la técnica de las tijeras, que se describe en alguna literatura mundial y que recomiendan esto, pero no necesariamente es la que más recomienda. Esa es otra variación de la técnica de examinar las metacarpofalángicas. Siguiente. La técnica de los 2 pulgares en las interfalángicas proximales. Observen que al lado izquierdo el margen proximal y al lado derecho el margen distal. Siempre examinar el proximal y el distal, porque hay pacientes que tienen engrosamiento o tumefacción de la parte distal, pero no la proximal, y viceversa. Pueden tener tumefacción de la proximal y no la distal. Entonces es importante palpar los 2 márgenes, tanto el proximal como el distal. Próximo. Esta es la técnica del pulgar índice de la interfalángica proximal. Siguiente. La de los 2 pulgares interfalángicas distales. Siguiente.
Y nos vamos a la cadera. Tengo que decirles que estamos viendo las articulaciones más frecuentes que se recomiendan en la parte clínica, porque al principio se hacían las 68 articulaciones, que era desde la articulación temporomandibular aquí en la cara hasta las articulaciones de los dedos de los pies. Y se observó pues que examinar 68 articulaciones se demora más de media hora. Entonces se preguntaban cuál será el mejor método, porque es que se demora mucho. Y se observó que examinar 68 articulaciones era igual de válido que examinar 28. Entonces ahora en general, en la práctica clínica diaria, se palpan 20, o se examinan 28 articulaciones. Las 68 articulaciones, que también el consenso lo enseñó, es para los estudios clínicos o los experimentos clínicos que se usan con nuevos medicamentos, entonces se incluye las 68. Veamos lo de la cadera. Entonces la cadera es una articulación profunda que no se puede palpar, no se puede tocar. Entonces hay dos formas de examinar, que hay que hacerlo de las dos formas. Primero, se le pregunta al paciente si en los últimos días ha tenido dolor sobre la ingle. Entonces se le pregunta, ¿usted ha tenido dolor en los últimos días, en el día, al caminar o hacer sus actividades, estar quieto sobre la ingle? Cuando dice que sí, el paciente es positivo para inflamación articular, solo con esa articulación, solo preguntando eso. Si es negativo, pasamos a la segunda parte del examen de la cadera, que es, no lo paso, que es tomar el miembro y hacer una flexión, solo un único movimiento de flexión de la cadera, así como lo ven, solo uno. Si el paciente tiene dolor, significa que la cadera está inflamada, es decir, que hay dolor, pero no podemos decir si hay tumefacción. O sea que solo dolor, porque la articulación no se puede tocar. Siguiente. Veamos entonces la última de las más frecuentemente vistas en la práctica clínica, que es la rodilla. Siguiente. Entonces en la rodilla la observamos. Miren que se ve claramente los dos surcos laterales, que eso significa que no está inflamado, no hay derrame articular. Al lado derecho una vista superior. Siguiente. Y este es el esquema de la articulación, que tenemos que examinar dos articulaciones en una, en la articulación de la rodilla. Una articulación es la fémoro-tibial. El fémur y la tibia abajo, que esa es una articulación. Pero hay otra, que es la fémoro-patelar, es decir, el fémur con la rótula delante. Son dos articulaciones sinoviales que tienen sinovia, que se pueden inflamar, porque es una articulación muy grande. Y miren lo paradójico, a pesar de que es una articulación muy grande, es de las más difíciles de definir si está inflamada o no. No hay técnicas, o no había hasta ahora, definidas para examinarlas. Entonces, tenemos que tener en cuenta que la rótula está adelante y arriba hay un receso suprapatelar donde hay articulación. Miren, una extensión de la cavidad sinovial, y hacia abajo está también la articulación entre el fémur y la tibia, y por delante la articulación entre el fémur y la patela o la rótula. Siguiente. Entonces, estas son las marcas topográficas en el paciente de lo que tenemos que examinar. El círculo rojo es la patela o la rótula. Círculo azul es el saco sinovial, es decir, la membrana sinovial que está rodeando la patela por detrás. Y las líneas rojas son la articulación fémoro-tibial que tenemos que examinar. Al lado derecho es una vista superior. Siguiente. Entonces, la primera cuestión es que tenemos que palpar la articulación femorotibial, tanto en la parte medial como en lateral, con el pulgar y el índice. Esa es la forma en que vamos a ver, a palpar si existe tumefacción y dolor en esa articulación. Siguiente. Veamos la técnica en un video. Siguiente.
Miren que se palpa la articulación femorotibial con el índice a un lado y el pulgar al otro lado. Es lo mismo que examinar la metacarpofalángica que vimos, pero en la rodilla, que es una articulación bien grande. Siguiente. A veces los pacientes son muy grandes o obesos, que es muy difícil, al ser obesos y muy grandes, palparlo con una sola articulación, con una sola mano. Entonces tenemos que recurrir a ambas manos y hacerlo con los pulgares igualmente como con las metacarpofalángicas. Y observen que al lado izquierdo palpamos el aspecto medial y al lado derecho el aspecto lateral con los dos pulgares de la articulación tibial. Siguiente. Esta es, no le pases todavía la anterior. Entonces, esta se complementa entonces examinando la articulación que ya dijimos, la otra que es la fémoro-patelar. Entonces, para examinar la fémoro-patelar lo hacemos con las dos manos. Primero, palpamos el reborde suprapatelar que les mostré el esquema con la mano izquierda, ahí al lado del izquierdo, y con la otra mano rodeamos con el pulgar la patela, con el medio el otro lado y con el índice golpeamos la patela en la parte superior para ver si hay derrame. Entonces, con la mano izquierda observamos si hay tumefacción en el suprapatelar, con la mano derecha tumefacción en la articulación femoropatelar al lado interno y al lado lateral, y con el índice golpeamos la patela para ver si hay el signo de rebote como indicativo de líquido en la rodilla. Igual lo vemos al lado derecho. Siguiente. Lo vemos desde arriba, miren, con la mano izquierda, el suprapatelar, con la mano derecha, los dos aspectos de la articulación patelofemoral, y con el índice golpeamos la patela. Siguiente. Un video que muestra toda la maniobra. Siguiente. Observen que se palpa el suprapatelar con una mano, con la otra medio y pulgar, la patelofemoral, y con el índice el signo del rebote, que es un signo de derrame articular. ¿Listo? Siguiente. A veces también, entonces, como les digo, en pacientes obesos y muy grandes, es difícil tocar la rodilla, uno encuentra ahí una masa de solo grasa, entonces se puede recurrir a la opción de flexionar la articulación y se apoya el pie sobre la camilla, camilla, y se examina la articulación de la rodilla. Entonces, estas serían igualmente las referencias topográficas con la rodilla doblada. Siguiente. Entonces, con el índice y el pulgar palpamos la patela y las sinoviales alrededor. Siguiente. Y observemos el video demostrativo. Siguiente. Pulgares palpando la articulación patelofemoral, pulgares con la patelofemoral, miren, la patelotibial, femorotibial, perdón, alternativamente. Siguiente. ¿Cuál es el resumen entonces de la técnica de la exploración de la rodilla? Observación importante de hinchazón, palpación de los puntos medios, tanto tibiofemoral medial como lateral, y se evacúa el receso suprarrotuliano con una mano y con la otra se palpa el resto, como ya vimos. Siguiente. Muchas gracias. Entonces pasemos a hacer algo de práctica. Tenemos paciente, no parece, ¿no? Ahorita, ¿sí están los pacienticos o se fueron? Así. Mira, hasta los pacientes ya se rebelaron, se fueron al lado a ver la inteligencia artificial. Sí, porfa.